Ahora vamos a documentar el USART en el PIC32MX 270F512L. Entonces, como ya tendrán conocimiento, tenemos que, abrir primero el proyecto, ¿no? Donde han estado trabajando. Luego lo seleccionan como main project. Cuando lo seleccionan como main project se pone así en negrita el título. Luego vamos acá a options, dentro de drivers, y ahí está la pestaña USART. Ahí dentro van a ver use USART driver, le checan para que les abra las opciones. Entonces vamos a ver, yo estoy utilizando el modo más básico del USART dentro del Harmony. En función a cómo puedes variar esas opciones, por ejemplo el modo dynamic, acá, ¿no? Hay un dynamic, te va a generar un código más complejo, pero que te puede ayudar según la necesidad que requieras de mejor manera. En mi caso, y para materia de el video de documentación, voy a utilizar la forma más básica que he encontrado en el Harmony. Entonces, para ello el driver implementation lo ponemos en static. Checamos interrupt mode, checamos byte model support. Acá adentro se van a ver unas opciones. Muy importante ponerle esta, use callback operation. Ahí vamos a ver para qué sirvió. Luego yo voy a utilizar dos instancias de drivers. Estas dos instancias, acá hay un mensaje que dice cada instancia puede tener solamente un cliente en el modo static. ¿Qué sucede? Que cuando trabajas en modo dinámico, Harmony le da una gestión de tipo objeto, lenguaje orientado a objetos cuando lo trabajas en dinámico. Ya, cuando trabajas en dinámico le da ese comportamiento, ese trato, ese manejo de objeto, de lenguaje orientado a objetos, de programación, ¿no? Orientado a objetos. Por eso es que cuando ya estás en Dynamic, ahí, ¿no?, te dice entra a tallar con más importancia, más relevancia el término cliente. Pero cuando trabaja como static, digamos que puedes verlo como la forma normal, ¿no? De que tú haces una librería para un puerto y solamente una instancia puede invocar a ese método, ¿no? O sea, en un solo ámbito. A eso se refiere con esto, ¿no? De que solamente un cliente puede utilizar el driver en modo estático. Ya, entonces acá cuando yo pongo que quiero utilizar dos instancias, no se refiere en nada al cliente, ¿no? Se refiere a que yo quiero utilizar dos UARTs. Entonces, por ejemplo, ¿no?, acá tengo el UART de la instancia 0 y el UART driver de la instancia 1. El UART driver de la instancia 0 yo le estoy indicando que chape al UART 3. Ese sí es el UART físico del microcontrolador. Este micro tiene 5 UARTs. Acá yo estoy diciendo que chape al 4, a la instancia 1. Entonces, a lo que se refiere esto de each instance have only one client in static driver mode, se refiere a de que esta instancia 0 ya solamente lo puede utilizar un cliente, ¿no? O sea, es como decir un solo ámbito de invocación. Y esa es la forma más básica, ¿no? Eso es como siempre se ha trabajado de forma tradicional, ¿no? Entonces una librería LCD y digamos que la llamas
tal cual, ¿no? No es que tú le asignes la librería a un objeto y luego a otro objeto y que independientemente esos objetos accedan al recurso, ¿no? Ese concepto es el lenguaje orientado a objetos y que entra a taller cuando lo pones en modo dinámico. Todo esto es dentro del mismo lenguaje C, solo que a base de punteros y callbacks, llamadas a función, consiguen ese mismo comportamiento. Entonces nosotros vamos a utilizarlo así: static, modo interrupción, by modo support, usar operaciones callback, ya vamos a ver eso también después. Voy a utilizar las instancias. En su caso ustedes pueden dejarlo 1, ¿no? Si lo ponen 1 solamente desaparece el 0, el 1, perdón, y se quedan con este 1. Las opciones de que estoy ubicando para la instancia 0 son las mismas para el 1, entonces digamos que miramos acá nomás. La única diferencia entre la instancia 0 y la instancia 1 es el UART que utilizan. El baud rate se indica acá, ¿no? Escribes ahí el número en decimal, ¿no? Y ya internamente el Harmony hace el cálculo para cargar el baud rate en el registro del baud rate del respectivo UART3. Esto lo estoy dejando en lo como está. Esto que es ya también en modo normal, ¿no? Por ejemplo, el IRA creo que es para el infrarrojos, address es para, creo que es 485, y el loopback es cuando quieres hacer un testing, ¿no? Aquí tienes las opciones, si vas a usar de 8 bits, de 9 bits, impar, no impar, 2 bits de stop, 1. Acá se vas a usar handshake, ¿no? Por lo general actualmente es bien raro, ¿no? Todo el mundo utiliza el none simplemente. Bueno, eso sería todo con respecto al USART. Entonces, y luego le dan al generar, ¿no? Al Harmony Configuration general. En mi caso ya lo había generado, por eso ya no lo vuelvo a clicar. ¿Y qué vamos a tener? Recuerden que todo lo que vamos a analizar está dentro de las carpetas app, tanto en los headers como en los source files. Luego ingresamos a systemconfig, ahí tenemos, vamos a framework, vamos a drivers, usar, hasta ahí tenemos que llegar también acá, framework, driver, usar, source, ahí está. Ok, entonces primero observemos en el, a ver dónde pongo, vamos acá primero al main, vamos a ver esta parte, el initialize, sí, acá. Observen lo siguiente, vamos acá a esta estructura, system objects. Ok, observemos lo siguiente. En este ejemplo ya vengo utilizando 3 timers. Tres timers, los cuales eran, a ver, déjenme revisar. Acá están. Sí. La instancia 0 estaba trabajando con el timer 1. La instancia 1 está trabajando con el timer 5. La instancia 2 está trabajando con el timer 3. Okay. Entonces, son edificios. Entonces, miren, el Harmony crea, vamos a llamarle manejadores de objeto, object handlers, handlers.
Creo que acá dice el nombre. System Model Object Handle, maneja una instancia del módulo del sistema. Es un manejador, no un handler, creo que termina en handler. Entonces el Harmony te crea handlers para todas las instancias que configures o habilites en la configuración del Harmony. Yo, como les decía hace unos instantes, había creado 3 instancias para el driver timer, donde cada instancia trabajaba con un timer en particular. Él con el 1, este con el 5 creo, y este con el 3. Es decir, este índice que ven acá, 012, 01, no refiere al ID o al número del periférico a utilizar, simplemente es de la instancia del Harmony, ¿no? Digamos que de una capa más arriba de abstracción. Entonces, en el caso del USART, yo he creado 2 instancias. Ya está, ¿no? La 0 y la 1, las cuales se reflejan acá, ¿no? En estos 2 objetos. Entonces tiene que ser a través de ellos dos que nosotros accedamos a cada instancia, ¿sí? Hay que utilizar siempre driver usar 0 y driver usar 1. Vamos a ir un paso atrás. A ver. Ya. Entonces, en la función sysinitialize, que esta la construye el Harmony, acá yo no he ingresado nada, esto es puro Harmony. Él utiliza una función que se llama driver usar initialize y configura asignándole, miren, el índice de la instancia, ¿sí? Y lo, digamos así, lo enlaza a ese manejador de objetos, a ese object handler que se llama driver usar 0, ¿no? Y respectivamente para el 1. Entonces, a partir de ese momento ya nosotros podemos referirnos a la instancia 0 a través de esta variable, ¿no? De este manejador de objetos, driver usar 0 y driver usar 1. Ahora vayamos a las interrupciones. Vamos a ver, eso estaba acá. Sí, entonces estas son las interrupciones. Vamos a concentrarnos en la instancia 0 nada más por ahora. Entonces observen las interrupciones, ¿no? Driver usar tasks transmit, y para referirse a la instancia 0 le pasa, ¿no? sysobject.driver usar 0, o sea, en la misma variable, ¿no? Esta es una variable global a todas luces. Ahora miren en la instancia 1, o sea, en el otro manejador del usar, la misma función. ¿Observan? La misma función, donde lo que varía es el argumento de entrada, que en el caso de instancia 0 se utiliza el objeto manejador driver usar 0, y en el caso de la instancia 1 el sysobject driver usar 1. Interesante. Entonces podemos ir dándonos cuenta de dónde están saliendo estas funciones, ¿no? Las que me permiten trabajar con los objetos manejadores. Se encuentra en la carpeta driver usar mapping, está el source, o sea, este es el punto C, ¿no? De todas las funciones que vamos a utilizar para acceder a manejar o a controlar, a gestionar la información que va a transferirse a través de las instancias del UART 0 y el 1. Ahora, observar acá las funciones es un poco complicado, ya que no ayuda mucho.
Para ello vamos a irnos a una otra función H. Vamos acá, driver usar static config definitions, driver usar, este es, sí. Entonces estas funciones que están desarrolladas en el driver usar mapping.c poseen sus respectivos declaraciones de funciones en el archivo driver usar drb_usar.h. Vamos cerrando algunas que no necesitamos ya. Entonces, en estas funciones, en este archivo cabecera header está todos estos nombres driver, por ejemplo este, ¿no? Vamos a ver driver usar byte. Vamos a buscarlo acá. Ahí está. Acá está. Esta es la función. Entonces, acá está su prototipo. Y además el Harmony te presenta un pequeño help, o sea, una ayuda de qué cosa hace esa función. Eso nos puede ayudar para guiarnos cómo utilizar la función, ¿sí? Entonces tenemos que utilizar las funciones que se encuentran en driver usar.h, empleando para ello los manejadores de objetos, ¿no? Que es el driver usar 0 y el driver usar 1 respectivamente. Por ejemplo, esta función task transmit está ahí. Ahí está. Acá, ¿no? Donde precisamente el único argumento que tiene es el objeto de, bueno, el manejador de objetos, ¿no? El usarse de la instancia 0 o la instancia 1, ¿no? Según lo que vayamos a ingresar. Ok, entonces eso sería todo con respecto a esa parte. Ahora vámonos acá a mi archivo de aplicación Geneco. Yo le he puesto ese nombre, ya saben. Entonces, a ver, ya. ¿Recuerdan que habíamos pinchado la opción usar callback? Operaciones callback. Sí. Sucede lo siguiente, que en el modo en que yo he configurado el usar, ¿sí? Cuando, por ejemplo, recibe una función, pero cuando recibe un byte por el usar 0, va a realizar lo siguiente. Vamos a hacer el rastreo. Ingresa para acá. Digamos que estoy trabajando con la instancia 0, entonces se mete por acá. Llama a esta otra función. Entra por acá. Si está habilitado, int source status get, se mete para acá. Y miren, cuando llega a esta función, consulta si el driver, el manejador, tiene tiene asignado una función en el argumento receive callback o en el puntero a función receive callback, si tiene una función ahí es direccionada, ¿no? Ya que cuando tú lees la palabra callback refiere a puntero a un puntero de función válido, ¿sí? A eso refiere. Entonces, si es distinto de nulo, o sea, si es distinto de 0, para que no genere un error de volcado del contador de programa. Se asegura de que la función callback sea distinto de nulo. Es la única forma de evaluar si es una
función válida, no hay otra forma en el lenguaje C. Entonces, de no ser válido, de no ser cero, lo que hace es invocarla, le invoca. Entonces, cuando le invoca, observa, cuando le invoque, tiene que tener esa función que le has amarrado, tiene que tener void de retorno, o sea, no debe tener retorno de datos, pero debe de tener esa función un argumento de entrada. Eso sí, ¿ya? Tienes que ponerle para que no te lance un warning, no te va a tirar error, te va a lanzar warning si no contemplas que tenga un argumento de entrada de este tipo. Entonces, ¿qué quiere decir? De que si no implementas una función callback, la interrupción de recepción simplemente no va a trabajar, o mejor dicho, no va a hacer nada, no va a realizar nada, va a entrar y con la misma va a salir, simplemente va a borrar el flag. Pero como todavía existe el valor en el registro RSR, va a volver a dispararse la interrupción. Entonces, en la función callback que tenemos que enlazar, ahí es donde se tiene que hacer la lectura del registro de recepción de los datos, y lo mismo se tiene que hacer para la transmisión. Task error no lo he trabajado, o sea, para este ejemplo les voy a mostrar el receive y el transmit, ¿sí? Ya el task error pues es de tarea. Entonces el receive ya estamos quedando de que requiere un callback. El transmit, acá nomás está, también requiere un callback y también, ¿no?, que tenga su argumento de entrada, esa función, ese puntero a función. Y el error task también, ¿no?, tiene que tener acá su callback tiene. Entonces ya saben que el código de la aplicación Harmony tiene dos grandes partes separadas: el Heneku Initialize y el Heneku Tasks. El Tasks, ya saben, es el que es el while infinito prácticamente, ¿no? Es lo que siempre se va a estar loopeando. Y el Heneku Initialize es lo que te va a permitir preparar, ¿no?, preparar las instancias, hardware, variables, etcétera, que tengas ahí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en Initialize con respecto a la instancia 0 del USART? Le asigno ahí, aprovecho para asignarle, ¿sí?, mediante el método driver USART by receive callback set. Ahí, ¿no?, le indico que quiero trabajar con la instancia 0 del USART y le quiero pasar como argumento, como función callback, ¿sí?, como puntero a función, la función, o mejor dicho, la dirección de la función Heneku PC RX callback. Y para el caso de la transmisión, el Heneku PC TX callback, ¿no?, la función, la dirección de la función esta, ¿no? Ya saben que con Aspersan tú pasas dirección. Ahora vamos a ver, ¿y dónde salieron estas dos funciones? Están declaradas más arriba. Acá están, estas dos nomás son. Entonces observa, Heneku PC RX callback es la función cuya dirección se va a ingresar a este elemento, ¿no?, a este elemento de la estructura del objeto del USART con el que se trabaja en esta instancia. Esta es la instancia 0. Entonces, cuando le estemos pasando esta dirección, ya acá
esto ya es distinto de null, ya no es 0, es distinto de null, y procedería a invocar la función. Entonces esto necesita que la función sí o sí tenga un argumento de entrada. Entonces acá el argumento de entrada lo mencionamos, lo declaramos de esta forma, ¿no? Const, porque nunca va a cambiar, sysModuleIndex, de nombre index, e internamente ya el manejador hará su parte del trabajo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo yo? Como les dije, en la función callback de recepción es donde uno tiene que manejar la recepción de la información. Entonces miren qué hacemos acá. Lo primero que hago es invocar a la función driver usar readByte, al cual le paso el manejador de objetos de la instancia usar 0 para que me lea de ese bloque, y el byte que lee obviamente lo saca de la recepción del RSREC, lo guarda en un buffer RX que ya es mío, está declarado acá arriba. Y me apoyo en este índice, el cual tiene un post incremento. Entonces cuando el índice ya sea mayor o igual que 4, yo reseteo mi índice y seteo un flag, ¿ya? de mi estructura GNQData. Ese flag en el bucle infinito me va a permitir que cuando lo encuentre en 1 procese la información recibida. Ya, esa es su chamba. Vamos a mirar ese readByte. Vienes por acá. Estamos trabajando con la instancia 0. Y llama a la función plib, a la Peripheral Library. Bueno, seguimos metiéndonos. Llama a esta otra función. Seguimos explorando. Y acá encontramos al RxReg, ¿no? Ahí está. Y acá es donde lee. Y encima está como como una estructura, ¿no? Interesante cómo lo jalan. Muy bueno. Entonces regresamos al planeta Tierra. ¿Dónde estábamos? Si me perdí. Ahí acá. Entonces, esta es mi función callback que se invoca cuando llega a este punto. Entonces, ahí donde Plum lee y carga en este buffer, ¿no? Lo mismo para la función de transmisión, ¿sí? La callback de transmisión. La callback de transmisión se comporta de otra forma. En ella, yo estoy consultándole dentro de la interrupción de transmisión si el flag de enviar byte está activado. Si está activado, escribe, ¿no? Envía, refiriéndonos siempre a la instancia 0. Y acá también no trabajo con un buffer con un índice de post incremento, ¿no? También si el índice supera ya el número 4, digamos que estamos trabajando con tramas de 4 bytes nada más, el flag que permitía que ingresemos se pone a 0, ¿sí? Eso es lo único que hace. La interrupción de recepción y de transmisión tienen distintos comportamientos. Por ejemplo, la de recepción se activa cuando recibe un byte, y la de transmisión se activa cuando ha salido un byte del registro de desplazamiento del módulo WART, ¿ya? Entonces es como que esta interrupción en la transmisión te sirve para hacer lo siguiente.
Cuando inicias tu transmisión, primero envías un byte de forma, digamos, manual, o sea, dentro de tu loop, ¿sí? Mandas un byte y prendes la interrupción. Entonces, cuando ese byte que mandaste primero se haya ya desplazado, ahí se va a disparar la interrupción de transmisión para que aproveches y desde la interrupción mandes los siguientes bytes, y ahí nomás se queda ya enganchado. Tú ya no necesitas quedarte en un loop, o sea, no esperando que se levante el flag y vuelves a meter y te metes ahí un for de 200 bytes, ¿no? Una cosa así. Entonces ya esto ya lo hace de forma automática a través del mismo hardware. Ya más adelante les voy a mostrar cómo hacer esto con DMA, con la DMA que tiene este micro, y que también la podemos trabajar, interfacear a través del Harmony. Solo que el DMA necesitas un origen y un destino. Entonces ahí podríamos hacer una jugada, por ejemplo, el siguiente video que quiero hacer es de una memoria SPI, de una flash externa, y pasando ese video, ahí quiero hacer la DMA para hacer una transferencia de UART a la flash, ¿no? Para que vean cómo él solito lo va a manejar sin intervención de código, así que yo mismo manualmente, ¿no? Maneja un buffer, lo incremente. El DMA te chambea todo eso de forma automática, y el Harmony te ayuda a configurarlo. Bueno, entonces ya entendemos estas dos funciones callback, RxTX. Entonces regresamos acá. Entonces eso es lo que van a hacer. Entonces por eso las estamos enlazando, seteando, configurando a través de esos métodos, y siempre mencionando la instancia. Entonces cuando ya el código esté corriendo, esté en modo ya en el loop principal, vamos a estar ya metidos acá en GNQ Tasks. Entonces primero entra para acá, luego de acá salta para acá y ya se queda acá. Entonces ya yo para no ser muy grande este switch case, ya prefería hacer un GNQ main thread, ¿no? Una función, así no me puede haber sido cualquier nombre, GNQ, no sé, GNQ 3 papas, una cosa así. Entonces vamos a ver dónde está esa función. Acá está, mi main thread. Obviamente es una función no bloqueante, ¿no? Recuerda que esto entra y sale, así está siempre. Entonces lo primero que pregunto es si han llegado datos. Recuerden que esta bandera se activa acá en la en la función callback de la recepción, el cual es invocado recién a través de la introducción de recepción del mismo. Entonces si se activó, yo lo blanqueo, ¿no? Lo pongo en 0. Ahí mi código basura que está haciendo. Y como ya el buffer está cargado, yo simplemente comparo, ¿no? Bueno, este es, digamos, mi protocolo, ¿no? Una cosa que empieza con arroba, el comando es la siguiente byte, este es el dato y este es el byte de final, ¿no? De cierre. Entonces pregunto, ¿no? Si el comando es este, si es este, ¿no? A través del memcmp de la librería string.h. Entonces esto compara lo que hay acá con esta cadena, limitando la cantidad de bytes a evaluar. Entonces si llegó el comando de dato 1, 2 o 3, el argumento o el valor de letDelay cambia, ¿no? letDelay es una variable estática, es decir, que cada vez que entra acá recupera su valor. Si el comando no es, si lo que llegó no es un comando válido, se levanta un flag de error también. Entonces veamos. Si ha sido correcto, el enviar también se pone 1. Entonces, si tenemos datos para mostrar, entra por acá. Mire, acá preparo. Lo que pasa es que cuando llega esta información,
el PIC reenvía a quien le mandó los datos una confirmación de ACK. Eso es lo que hace. Entonces, ¿qué hacemos? Inicializo mi index de transmisión. Ese index de transmisión también es global y se utiliza en la callback, en la función de transmisión callback. Es el que permite controlar qué byte va saliendo. Entonces ya lo pongo en 0. Si estamos en error, mando, ¿no?, el número 0, si no es el número 1. Entonces, lo que sí me aseguro que acá se le podría poner un pequeño timeout. Lo que sí evalúo es que antes de mandar, el buffer esté libre, ¿no? Entonces acá me quedo enganchado, ¿no? Esto, como le digo, deberían de ponerle acá una variable que empiece valiendo, no sé, 1000 y se vaya decrementando, ¿no? Cosa que si por A o B se queda colgado o nunca sale de este estado en la instancia 0 del usar, ya esa otra variable te va a sacar de este while, ¿no? Para que no se quede en modo bloqueante. Sin embargo, si está bien configurado el lugar, no debería dar problemas, ¿no? Pero ustedes lo agregan, ¿eh? Esa es su tarea. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya nos aseguramos de que el buffer de transmisión está libre, lo primero que hacemos es poner en la bandera de CentX. Esa bandera CentX se utiliza precisamente en la callback de transmisión. Es la que te va a permitir acceder o llegar hasta la función writeByte. Luego inicializo el buffer TX. Acá estoy redundando. Ahí estoy redundando. No era necesario. Ahí, con esto hubiera bastado, ¿no? Acá se iniciaba este mismo. Entonces lo inicio y miren, utilizo la función de escritura de byte, menciono la instancia del usar 0 y mando el buffer y hago un post incremento a la TX. Entonces internamente vamos a ver qué hace writeByte, porque hasta ahí bueno, vamos a ver writeByte. Miren qué interesante, envía un byte, ¿no? Entonces acá él lo escribe a la función, al registro txreg será, ¿no? Acá, ¿no? Al txreg. O sea, él se encarga de enviar al registro txreg. Y acá se activa la transmisión, la interrupción de la transmisión del lugar con el que estamos trabajando en esta instancia, ¿no? Que sería el 3, se activa. Ya, entonces al activarse la interrupción de transmisión, me permite que luego y automáticamente la misma interrupción, ¿sí? Esta misma interrupción vaya sacando el resto de bytes, ¿no? Los otros 3 bytes, que son 4 siempre. Según una vez que termina de enviar todos los bytes, ya se queda así nomás, ¿no? En 0 esto y ya deja de estar enviando ya. Bueno, esa variable LED de light, que es estática, me servía para determinar digamos la frecuencia de togleo, de parpadeo que le estoy aplicando al LED que tengo ahí en la placa. Y simplemente me permite seleccionar con qué flag trabajar. Con eso yo demostraba pues que funcionaba, ¿no? Yo enviaba el dato desde, bueno, el terminal. Esto lo conectaba a la PC por un
una ficha USB TTL. Llegaba este dato y bueno, me respondía, ¿no? Esto y comprobaba a través del cambio de parpadeo de LED, ¿no? De la frecuencia. Y de ahí salía, ¿no? Acá está el break y se volvía a meter, ¿no? A esperar de nuevo los datos, ¿no? Entonces se quedaba acá, ¿no? Está dando vueltas por acá. Bueno, eso sería todo con respecto a la parte del USART. Espero que les sirva de algo y nos vemos en otro video.